licenciada Lidia Boschetti, consejera profesional especializada en salud mental y pastora de Port of Restoration Worship Center. Y te doy la bienvenida a tu programa, Puerto de Restauración. En el día de hoy voy a compartir contigo 3 historias. Cada una de las historias es importante que tú la escuches bien. Y me gustaría que pudieras entrar en la historia utilizando tu imaginación. Realmente me encantaría que tú pudieras ser un espectador de todo lo que yo te voy a ir contando en esta historia, como si lo estuvieras viendo. Y la primera historia es la historia de la oruga. Había una vez un gusano que estaba subiendo por la montaña. Mientras subía, se le apareció su amigo el sapo y le dijo: «Oye, gusanito, ¿por qué vas subiendo esta montaña?». El gusano le contestó: «Tuve un sueño y en ese sueño me veía volando en las alturas. Podía ver desde lo más alto todo el valle, todas las flores, todos los árboles, inclusive podía ver hasta el lago. La sensación era maravillosa y he decidido subir a lo alto de la montaña para volver a vivir mi sueño». Y su amigo el sapo le dijo: «Pobre gusano, ¿no sabes que eso es imposible? Esta montaña es muy alta y ni aún después de 100 años tú podrás llegar a la cima. Por favor, gusanito, deja de soñar. En esta vida hay que tener los pies sobre la tierra y entender quién eres. Recuerda, eres solo un gusano». El gusano no le hizo caso. Continuó su camino poco a poco, con una sola idea en su mente. Decía: si tan solo subiera al tope de esa montaña, podría hacer mi sueño realidad. En el camino se presentó su amiga la paloma. Cuando ve al gusano lento y cansado, pero caminando hacia la cima de la montaña, se acerca hacia él y le dice: «Gusanito, ¿qué haces? Que te noto cansado. ¿Hacia dónde vas?». Y el gusanito le dice: «He tenido un sueño y en ese sueño yo estaba volando por encima de las montañas y podía ver el valle y podía ver los árboles y podía ver hasta el gran lago. Y he determinado en mi corazón subir a la montaña para verlo todo desde las alturas y sentirme tan maravilloso como me sentí en ese sueño». La paloma comenzó a reírse y a reírse y a reírse. Casi no podía creer lo que acababa de escuchar. «Es una locura», dijo la paloma. «¿En qué cabeza cabe un gusano volar? Eso es imposible. Los gusanos nacieron para arrastrarse por la tierra. Para poder volar hay que tener alas, como nosotras, las aves». «Estás loco, vas a morir en el intento. Nunca vas a poder llegar allá arriba. Quédate donde siempre has estado. Ahí siempre has estado bien. Quítate esas ideas locas de la mente». «Pobre gusanito, has perdido la razón, estás loco». Y la paloma se fue volando. Mientras el gusano continuó subiendo, solamente había un pensamiento en su mente: «Si tan solo yo pudiera subir al tope de esa montaña, podría hacer mi sueño realidad». ¿Sabes que pasaron varios días y ya el gusano estaba sumamente cansado? Le dolían sus patas, estaba deshidratado, sus fuerzas se acabaron y decidió descansar. Se quedó en un sueño profundo y pasó el tiempo. Después vino el sapo y la paloma. Fueron a ver qué había pasado con aquel gusano loco que estaba subiendo la montaña. No fue fácil lo que vieron. Lo vieron cubierto de algo, como si el tiempo hubiera pasado y él estuviera muerto, como dentro de un capullo de algodón y hojarasca. Dijeron: «Pobre gusanito, murió intentando llegar al tope de la montaña. Por más que se lo dijimos, ¿qué tendría en su mente? ¿Qué estaría pensando?». Eso consiguió: morir en el intento. Pobre gusanito.
y ambos se fueron. No todos tienen la capacidad de ver lo que ellos vieron. Ahora voy a hablar de un joven. Esto era un joven rico que vivía cómodamente en una gran hacienda. Él y su hermano mayor eran los herederos de todo. Un día le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde por derecho». Y el padre se la dio. Pasaron varios días y ese joven vendió todas las pertenencias que su padre le había dado. Tomó todo el dinero y se fue lejos, a otro país. En ese lugar comenzó a desperdiciar toda la fortuna en cosas vanas. Hizo todo lo malo, todo lo que su padre le había enseñado que no hiciera. Tenía muchos amigos mientras tuvo dinero, pero cuando se le acabó todo el dinero, todos lo abandonaron. Entonces comenzó a pasar mucha hambre. Él nunca había conocido lo que era pasar necesidad. Nunca había pasado escasez. Inclusive nunca había trabajado para obtener lo que tenía. Sin embargo, al verse sin dinero, decidió buscar un trabajo. Un hombre le dio un empleo. Ese empleo consistía en cuidar y alimentar cerdos en su finca. Y mientras el joven cuidaba los cerdos, podía recordar aquellos momentos agradables que pasaba mientras estaba en la casa con su papá. Recordaba los sabrosos banquetes que se servían en la mesa de su casa. Recordaba cómo los sirvientes le daban todo lo que les pedía. Inclusive cuántas veces desperdició la comida y cuán bien comían los siervos de su padre. Dentro de ese joven solamente había un pensamiento en su mente: si tan solo regresara a la casa de mi padre y le dijera lo arrepentido que estoy, él me podría dar empleo y yo no pasaría hambre. Si tan solo regresara a la casa de mi padre. En ese momento, el joven emprendió su camino hacia la casa de su padre. Ahora te voy a hacer una tercera historia, la historia de una mujer. Esto era una mujer que tenía aproximadamente 12 años de enfermedad. Había gastado todo lo que tenía en médicos y en vez de mejorar, empeoraba su condición de salud. Era una enfermedad que le impedía trabajar. Inclusive las personas no querían estar alrededor de ella y la aislaban de la comunidad. Se sentía rechazada por todos. Sin embargo, ella había escuchado de Jesús de Nazaret. Ella supo que Jesús había sanado a muchos enfermos con condiciones aún peores que la de ella. Y entró en su mente un pensamiento que no la dejaba dormir. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Ese pensamiento la hizo superar todos los obstáculos. No le importaba si la gente la veía, no le importaba si todos la consideraban inmunda, no le importaba la opinión de la gente o los comentarios. Solo había un pensamiento en su mente: si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Un día se acercó en medio de la multitud, sin mirar a nadie, puestos los ojos en Jesús, centrada en un solo pensamiento que era aquel que le daba fuerza para poder superar los obstáculos, para alcanzar ese propósito, para arrebatar su sanidad. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Avanzó entre la multitud, empujó a todos hasta que llegó y con un gran esfuerzo, superando el temor y con solo un pensamiento en su mente, tocó el borde del Maestro. Son muchos los obstáculos que nosotros encontramos en nuestra vida. Cada uno de ellos está lleno de retos que nos dan la oportunidad de poderlos superar y de poder crecer. Retos que son oportunidades para demostrarnos a nosotros mismos y a los que nos rodean que estamos en un proceso de crecimiento, un proceso en el cual somos capaces de emprender, analizar diferentes alternativas, escoger la más correcta,
y actuar hasta alcanzar ese estado de bienestar deseado. La vida no solo nos da esa oportunidad, también nos muestra que en ocasiones nosotros podemos caernos, podemos cometer errores, pero al levantarnos nos sentimos llenos de satisfacción, conociendo que hemos superado esa prueba y que estamos listos para superar muchas pruebas más. Todo es parte de un proceso. ¿Sabes lo que nos dice el Señor? El Señor nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Dios no nos engaña. Él no engaña a sus hijos. Es imposible que vivamos en un mundo sin problemas. Sin embargo, el mismo Dios nos dice que confiemos, que Él ha vencido al mundo, que solo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te dice hoy que no temas, que Él te toma de la mano derecha y te ayuda, que si estás falto de sabiduría, Él te da la sabiduría que tú necesitas, que el que pide, recibe, porque tiene que tener fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Fe es estar convencido de que realmente vas a recibir eso por lo cual tú sueñas. Fe es tener esa convicción que sale del corazón. Es una convicción que te hace moverte, que te hace caminar, que hace que hayan personas que te digan lo contrario. Aunque haya gente que te menosprecie, como quiera, tú vas a continuar caminando, como la historia del gusano. ¿Sabes qué sucedió con ese gusano luego que se fueron sus dos amigos? Aquellos que pasaron y que pensaron que él estaba muerto. Aquella envoltura comenzó a moverse. Lo que estaba adentro la rompió. De momento comenzaron a salir dos antenas y luego un cuerpo sedoso con dos alas hermosas. Lo que antes se había considerado como un gusano era una oruga que se convertiría en una hermosa mariposa, la más hermosa nunca antes vista. Y esa mariposa extendió sus alas y se remontó en las alturas y pudo ver los árboles, pudo ver el lago, pudo ver el valle, las flores que lo rodeaban, pero además pudo ver hasta lo más lejos y deleitarse en la maravillosa sensación de sentir el aire en sus alas. Los árboles antes que parecían gigantes, ahora parecían pequeños insectos. Y el lago que antes se veía solamente desde la orilla, ahora lo podía ver completo y pudo ver más. Pudo ver donde se une la tierra y el mar. Si tan solo nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer, podríamos volar en las alturas. Podríamos diferenciar entre las voces negativas y las voces que nos motivan a crecer. Si tan solo hiciéramos lo que tenemos que hacer, podríamos alcanzar ese propósito por el cual hemos sido creados. La Biblia dice que todo aquel que recibe a Dios en su corazón, Dios le da la autoridad de ser hecho hijo de Él. Y que los hijos de Dios han venido a este mundo por la misma voluntad de Dios, llamados con un propósito. Tú tienes un propósito grande en Dios. Y ese propósito realmente tú lo conoces. Muchas personas se desesperan porque no pueden descifrar o interpretar lo que hay en su interior de forma clara, de forma en que puedan decirlo con palabras. ¿Cuál realmente es su propósito? Sin embargo, Dios lo ha colocado en su interior. Su palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Y en tu interior tú sabes lo que te gusta. Dios quiere que hagas lo que te gusta y que haciendo eso puedas glorificar el nombre de tu Creador, que puedas sentirte satisfecho, que puedas ser feliz. Dios quiere que tú disfrutes del fruto de tu trabajo, que tengas un hogar estable, que seas exitoso en todo lo que haces, que rías de alegría, que cumplas tus sueños y que en medio de todo eso tú puedas glorificar a Dios, tu Creador, tu Padre Celestial. La oruga sabía dentro de su interior que había nacido para mucho más que arrastrarse por el suelo.
Todos la veían como una simple oruga, como un simple gusano. Pero ella sabía que era mucho más que eso. Ella sabía en su interior que era una hermosa mariposa que estaba en medio de un proceso de transformación, conociendo en su interior que había nacido para volar y para volar alto. Ella cerró sus oídos, se fijó una meta, se dejó guiar por su pensamiento, por ese pensamiento que la consumía. Si tan solo yo pudiera subir al tope de la montaña. El joven rico tomó una decisión equivocada. Viviendo en un lugar donde lo tenía todo, quiso buscar más allá, buscar en lo desconocido. Desperdició todo lo que su padre le había dado, cayó en lo profundo de un abismo. Realmente este joven llegó a tocar fondo, llegó a lo más bajo, a cuidar cerdos. Y aún en ese lugar anhelaba comer por lo menos de las algarrobas que le lanzaba a los cerdos. ¿Cómo es posible que una persona que lo tiene todo pueda llegar hasta ese lugar? Es que muchas veces durante nuestra vida podemos cometer errores. Podemos tener algo en nuestra mente que cuando lo llevamos a la realidad no es necesariamente como nosotros imaginábamos. ¿Sabes algo? Es que es de humanos errar y de sabios rectificar. La Biblia dice: caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. Todos en algún momento cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y utilizar esa lección, no solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Nuestra experiencia, nuestra palabra, nuestro consejo puede ser de ayuda a muchos que estén pasando por una situación similar. ¿Sabes qué sucedió con el joven rico? Obedeció la voz de su interior. Si tan solo regresara a la casa de mi padre. Él lo decidió y con esa fuerza se encaminó. ¿Cuán lejos estaba la casa de su padre? No sé. ¿Cuánta hambre tuvo en el camino? ¿Cuántos problemas o dificultades tuvo que afrontar? ¿A cuántos peligros se tuvo que enfrentar? Ninguno fue suficientemente fuerte como para hacerlo renunciar a esa determinación. Si tan solo regresara a la casa de mi padre. Dice la historia que el padre vio a su hijo a lo lejos. Pienso yo que debió haber estado irreconocible, sucio, delgado, herido, lastimado, pero su padre lo reconoció a lo lejos. Lo que el hijo no sabía era que su padre cada mañana con fe miraba al horizonte esperando ver a su hijo regresar a casa. Y ese día llegó. Dice la historia que su padre salió corriendo a su encuentro y que lo abrazó y lo besó. Lloraron juntos y confundidos entre lágrimas de gozo y agradecimiento a Dios por haber traído a su hijo a casa. El joven le dijo a su padre: Padre, me he portado muy mal. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que su hijo terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle el anillo en su mano y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si estuviera muerto, pero ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. ¿Sabes qué? Cuando recapacitamos en nuestros caminos, cuando reconocemos nuestros errores, cuando decidimos rectificarlos y regresar a casa, reconciliarnos con nuestro Padre, hay una transformación en el mundo que nos rodea. Dios toma control de nuestra vida, nos muestra mediante su Espíritu Santo qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Dios nos da luz en medio de las tinieblas, nos muestra el camino correcto, nos guía y nos acompaña en este proceso, porque es un proceso de crecimiento. Si tan solo nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer,
realmente nosotros podríamos cumplir ese propósito que grita dentro de nuestro interior. Ese grito que no nos deja vivir en paz, porque sabemos que hay mucho más que hacer, mucho más que vivir, mucho más que alcanzar, mucho más que lograr. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios para que entre en Él, cuando nuestra vida le pertenece a Dios, cuando rendimos nuestros derechos a Dios, Él es el mismo Dios quien pone esa voz en nuestro interior. Esa voz fuerte que nos dice, si tan solo hiciera lo que tengo que hacer, como la voz de aquella mujer. Esa mujer que se acercó al maestro con un solo pensamiento en su mente. Si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo sé que seré sana. Había una sociedad que la marginaba. Había grande necesidad dentro de ella. Su enfermedad había durado aproximadamente 12 años. Ya había gastado todo lo que tenía en médicos y todavía no había obtenido ningún resultado. Pero un día escuchó de Jesús. Escuchó los milagros que hacía, el amor con el cual Él trataba a la gente. Cómo nunca hubo discrimen en Él. Cómo hablaba con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores, con los samaritanos, con los leprosos. Cómo veía al ser humano. Jesús miraba al ser humano no por su apariencia física, sino por su interior, porque Jesús mira el corazón. Un Jesús aclamado por muchos, criticado por otros, pero rodeado de grandes señales que demostraban que realmente Él es el Hijo de Dios. Si tan solo tocara el borde de su manto, decía ella, atravesó la multitud, caminó en medio de ellos hasta que tocó el manto de Jesús. Fue tanta la fe de ella que arrebató ese milagro de santidad. Y Jesús se dio cuenta y dijo al maestro, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, pero maestro, si estás rodeado de mucha gente, todos te empujan y dices, ¿quién me ha tocado? Pero el Señor dijo, alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí. En ese momento, la mujer se llenó de gran temor. Cayó al suelo y se postró a los pies del maestro y le contó todo lo sucedido. ¿Sabes lo que le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu aflicción. Y te pregunto yo, ¿cuál es tu aflicción? ¿De qué Dios te tiene que sanar hoy? ¿Qué tienes que hacer para alcanzar ese milagro? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué te dicta tu corazón? ¿Cuáles son esas palabras que hay muy profundo en tu interior? Yo quiero que sepas que Dios quiere lo mejor para ti, que tú eres su hijo. Su palabra te dice hoy, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel que recibe y todo aquel que pide recibe. El que busca encuentra y al que llama se le abre. El Señor tiene cuidado de ti. Si nosotros que somos malos podemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas. Así que confía, no escuches voces contrarias, escucha la voz del Espíritu Santo que está en tu interior. En tu interior están las respuestas a tus preguntas. Pero es necesario que entres en la presencia de Dios. Que ese Dios que te revela los sueños, ese Dios que te permite volar alto, ese Dios que tiene un propósito contigo, que te ama, que te acepta tal y como eres, que te devuelve todo lo que has perdido, que te sana en medio de tu aflicción. ¿Sabes qué? Si tan solo hicieras lo que tienes que hacer. Analiza tu vida y considérala como el resultado de decisiones que tomaste y decisiones que no tomaste. ¿Quieres resultados diferentes? Es necesario que hagas cosas diferentes. Cierra tus ojos y abre tu corazón al Espíritu de Dios para que sea Él quien te sane,
quien organice tus pensamientos y quien revele a tu vida sus planes. Esos planes que te van a hacer sentir satisfecho y feliz. Tú eres hijo de Dios, creado por su perfecta voluntad. Entra en el gozo de tu Señor y haz lo que tengas que hacer. Él nunca te dejará solo. Él te ha enviado el Espíritu Santo, que es tu consolador. Si tan solo hicieras lo que tienes que hacer. Así que lo que tengas que hacer, hazlo ya. Y comienza un camino iluminado por Dios, lleno de grandes satisfacciones, lleno de gozo del Señor, porque el gozo del Señor será tu fortaleza. Y en medio de estas pruebas y en medio de estas situaciones, tú vas a crecer y el Señor va a cumplir el propósito que tiene contigo. Yo quisiera orar por ti, tú que has visto y has escuchado este mensaje, porque no importa cuándo lo has escuchado, no importa el tiempo que haya pasado, Dios tiene cuidado de ti. Así que vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco a cada una de las personas que han visto y han escuchado este mensaje. Yo te pido, Señor, que tú seas trayendo revelación a su mente, revelación a su corazón, que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, que ellos tomen la decisión, conociendo que tú quieres que ellos sean felices, conociendo que están bajo tu manto y conociendo que tu Espíritu Santo nunca los dejará solos. Te pido, Señor, que seas tú con ellos y que de hoy en adelante ellos puedan comenzar una vida nueva. En el nombre de Jesús, amén. Espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Consigues este y muchos mensajes más a través de nuestra página web www.puertoderestauracion.org. Si te agradó este video, dale like, suscríbete al canal y recuerda compartirlo con alguien que lo necesite. Muchas gracias por estar ahí y será entonces hasta la próxima.